¿Sabías que hay tribus tan feroces que incluso el poderoso ejército estadounidense las considera una amenaza? Hoy descubrirás quiénes son, por qué son tan temidas y cómo su legado desafía a las potencias más grandes del mundo. Quédate para conocerlas. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. La historia de América es rica y compleja, comenzando con las vidas y obras de las tribus indígenas americanas. Estos pueblos han tenido un impacto significativo en la sociedad, y aún observamos sus efectos en la actualidad, aunque este aspecto de la historia a menudo se omite en las discusiones sobre el pasado de los indígenas americanos, que estuvo tan marcado por la colonización que rara vez se aborda a estas tribus de manera individual, sino más bien como un colectivo general. Hoy, en Misterios Inexplicados, examinaremos 3 tribus indígenas específicas que alguna vez fueron temidas. La tribu Mohawk, parte del grupo cultural Woodland del noreste, era una comunidad de nativos americanos que se destacó como miembros fervientes de la Confederación Iroquesa, una liga compuesta por 5 tribus. La tribu Mohawk contaba con 9 representantes, 3 de cada uno de sus clanes: tortuga, lobo y oso. Su territorio se extendía desde el estuario del río Mohawk en el Valle Mohawk, en el norte del estado de Nueva York, hasta el sur de Quebec y el este de Ontario. Esta ubicación les otorgó el apodo y el rol de guardianes de la Puerta Oriental, un título conferido por la Confederación Iroquesa, que implicaba que la tribu Mohawk asumía la responsabilidad de proteger a la Confederación de invasiones provenientes del este. Una característica definitoria de la tribu Mohawk eran sus técnicas de guerra agresivas y su disposición a participar en batallas, lo que les permitió construir una reputación como una tribu temible y valiente. Uno de sus enemigos más frecuentes eran los hablantes de algonquino, que habitaban geográficamente cerca, pero que no mantenían una relación armoniosa con la tribu Mohawk de habla iroquesa. Esta división lingüística fue un rasgo distintivo de la separación ideológica, no solo para la tribu Mohawk, sino también entre muchos hablantes de algonquino e iroqués. A lo largo de estas confrontaciones, la naturaleza implacable y la notable habilidad de la tribu Mohawk les aseguraron numerosas victorias que perpetuaron su temida reputación. Las historias de sus triunfos se volvieron más comunes y accesibles tras la introducción de armas de fuego holandesas, adquiridas a través del comercio con europeos, principalmente mediante el intercambio de pieles y productos agrícolas. La tribu Mohawk era conocida por ser cazadores, pescadores y agricultores, aunque su reputación como una tribu temida eclipsa su faceta agrícola. El temor hacia los Mohawk se intensificó a través de ataques tácticos y calculados, acompañados de una actitud despiadada hacia los cautivos durante la Guerra Franco-India de 1754 a 1763. La mayoría de la tribu Mohawk formó alianzas con los británicos, aunque una minoría de conversos católicos se opuso a esta alianza en los asentamientos canadienses de la tribu y apoyó a los franceses. Esta alianza, en gran medida pro-británica, se mantuvo durante la Revolución Americana de 1765 a 1783. La tribu Mohawk comenzó a perder su poder e influencia a medida que su número disminuía, un fenómeno que muchos historiadores atribuyen a las interacciones con europeos que introdujeron enfermedades como la viruela, las cuales se propagaron rápidamente entre ellos. La obra más emblemática de los miembros contemporáneos de la tribu Mohawk incluye el Empire State Building y el puente George Washington. Estos monumentos son indiscutiblemente de gran relevancia. La continuación de la provisión desde el estado de Nueva York y la naturaleza peligrosa de estos proyectos de construcción son un testimonio de la valiente y temida historia de la tribu Mohawk. La tribu Shawnee era una de las comunidades indígenas más temidas de la historia. Los Shawnee formaban parte de las numerosas naciones indígenas de Ohio, y quizás se consideraban las más temidas de todas. El nombre Shawnee en las lenguas algonquinas que hablaba la tribu puede haberse derivado de Chowan, que significa sur. Sin embargo, algunos han encontrado conexiones con la palabra que sugieren que significa aquellos que tienen plata. No obstante, el rico significado detrás del nombre de la tribu Shawnee no abarca la historia que rodea su denominación en Toagana. Fue el nombre que les otorgaron los rivales de Alcanquian. Iroquois significa gente de habla ininteligible, a pesar de su temida reputación. Los Shawnee eran conocidos por su naturaleza pacífica, evitando y nunca buscando conflictos a menos que se sintieran amenazados.
Muchos afirman que la tribu Shawnee se adhería estrictamente a las normas de su pueblo y las respetaba, formando una resistencia contra las influencias externas y las presiones de otros. En el año 1600, se estimaba que había alrededor de 10.000 Shawnee viviendo a lo largo del valle del río Ohio, que abarcaba lo que hoy se conoce como Indiana, Ohio, Kentucky, Virginia Occidental y el oeste de Pensilvania. La tribu Shawnee continuó prosperando hasta 1630, cuando los iroqueses comenzaron a conquistar las tribus que habitaban estas regiones. A pesar de haber conquistado la tierra, los iroqueses nunca habitaron el valle del río Ohio, manteniéndolo puramente como un símbolo de estatus y un terreno de caza. Esta pérdida de territorio provocó una división dentro de la tribu Shawnee, con la mitad del grupo estableciéndose en el sur y este de Tennessee, una cuarta parte trasladándose a Illinois y el resto residiendo en el centro y sur de Pensilvania. Aquí es donde la temida reputación comenzó a expandirse hacia áreas ya densamente pobladas, buscando compartir tierras con otras tribus. Como era de esperar, las otras tribus y el creciente número de colonias estadounidenses se vieron envueltas en conflictos regulares. Hasta 1758, muchos miembros de la tribu Shawnee lograron reubicarse y regresaron al valle del río Ohio. La tribu Shawnee formó numerosos aliados, incluso entre aquellos que se oponían entre sí, luchando junto a los franceses en la Guerra Franco-India de 1754 a 1763, pero asumiendo el papel de aliados de los británicos durante la Revolución Americana de 1776 a 1783, con el objetivo de evitar que los colonos se asentaran en el valle del río Ohio. Tras la Guerra Revolucionaria Americana, se firmaron una serie de tratados y acuerdos para facilitar la paz. A pesar de esto, la cohabitación entre las tribus indígenas y los colonos permitió que estos últimos expandieran sus territorios, empujando límites y fronteras hasta recuperar tierras que pertenecían a varias tribus. Los británicos apoyaron a la tribu Shawnee durante los ataques y conflictos posteriores, incluso ofreciéndoles armas y pólvora, lo que aumentó aún más su reputación peligrosa y temida. Después de esta batalla, en 1805, los Shawnee comenzaron a experimentar un giro hacia las creencias espirituales y tradicionales bajo la guía del profeta Shawnee Tenskwatawa. Se decía que los tanques de Ottawa poseían el poder de exponer a los Shawnee que no seguían las creencias tradicionales, pudiendo curar enfermedades y prevenir la pérdida de vidas o enfermedades que podrían surgir a través de la batalla. Las continuas batallas de la tribu contra los colonizadores alcanzaron un pico en 1830 con la introducción de la Ley de Remoción India, que obligó a la tribu Shawnee a abandonar Ohio en dirección a Missouri, dejando Ohio de una vez por todas. Los guerreros Kiowa en Fort Sill. El pueblo Kiowa es una tribu nativa americana que fue liderada desde 1850 hasta 1921 por Big Tree, un guerrero Kiowa que siguió al grupo de los jefes combatientes. Una de las asociaciones más comunes con Big Tree, incluso hoy en día, es la batalla de Fort Sill. El propósito de Fort Sill era originalmente prevenir las incursiones fronterizas de las tribus indígenas americanas, lo que afectó particularmente a las tribus Kiowa, Comanche y Apache, que estaban siendo invadidas por colonos de Texas y tribus migrantes de Kansas y Nebraska. En 1870, los indios planos declararon la guerra abierta contra los colonos americanos, y Fort Sill a menudo se considera el campo de batalla de esta guerra, ya que se utilizó para albergar a algunas de estas tribus y prisioneros de guerra, capturados de las tribus Apache y Kiowa. Fue en 1870 cuando la reputación de los guerreros Kiowa comenzó a consolidarse, cuando los jefes Santana y Big Tree adoptaron un enfoque implacable, atacando la caravana de Warren en Texas. Este asalto fue considerado un logro notable en Fort Sill, y los miembros considerados responsables del ataque fueron arrestados y sometidos a juicio por el crimen. Este juicio relativamente público solidificó aún más el elemento de miedo hacia los Kiowa. La tribu logró obtener la liberación de los acusados, marcando un punto crucial en la historia legal, ya que los guerreros Kiowa acusados fueron los primeros nativos americanos en ser juzgados a través de los tribunales civiles estadounidenses. Aunque estos hombres fueron finalmente condenados a muerte, el discurso que Santana pronunció sobre su sufrimiento salvó las vidas de muchos de los hombres Kiowa durante su tiempo como prisioneros de guerra. Los nativos americanos no permanecieron encerrados y encarcelados físicamente como podríamos imaginar hoy. En cambio, asumieron
asumieron roles agrícolas. Muchos creían que la única forma de poner fin a este conflicto era tener un ganador absoluto con una población finalmente derrotada. Estos procesos de pensamiento resultaron en las guerras del Río Rojo de 1871, con la sede de las tropas estadounidenses que se luchó a pesar de una pérdida. El fuerte fue ocupado por la tribu Kiowa y otros con quienes habían luchado, permitiendo que los colonizadores estadounidenses que habían sido expulsados también permanecieran. Fort Sill hoy es el último puesto militar activo de todas las guerras indias. Puede visitarlo y echar un vistazo si encuentra esta historia particularmente fascinante, aunque, dado que sigue siendo un puesto militar activo, es necesario registrarse al ingresar al foro. Las acciones y la falta de derechos impuestos a los pueblos indígenas dieron lugar a un estereotipo agresivo y dañino, que aún se perpetúa a través de leyes y discriminación social. Hoy en día, las acciones de los colonos y los invasores europeos han sido enormemente perjudiciales para muchos. Las sociedades ya establecidas, sin embargo, a menudo consideran las acciones preventivas como agresivas y, en consecuencia, temidas. No fue hasta 1924 que se otorgó a los pueblos indígenas de los EU el derecho al voto, y pasaron otros 50 años para que se implementara en todos los estados. El maltrato de 2,7 millones de ciudadanos estadounidenses sigue siendo un problema, independientemente de cuán temidos hayan sido sus antepasados en nuestros libros de historia. Pero, ¿qué opinas sobre estas tribus que eran conocidas por su temor? Asegúrate de compartir tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y ayúdanos a hacer crecer esta comunidad mientras trabajamos para resolver estos misterios inexplicables. Si te fascinó conocer estas tribus, no te pierdas el próximo video donde exploramos más historias sorprendentes de valentía y estrategia. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Nos vemos en el siguiente misterio.